Bueno, eh, la carta a Tito es una carta del apóstol Pablo, escrita alrededor del año 65 después de Cristo, o sea, unos 30 y pico de años después de la muerte de Cristo. Sabemos, y lo vamos a ver mañana cuando mi hermano Steve comparta la porción que le corresponde, que Tito estaba en Grecia, en Creta, Creta es Grecia, y le envía esta carta. Así que él va a compartir más sobre el Creta y todo lo demás. Pero yo me voy a concentrar en estos 4 versículos y tratar de sacar lo que más tenemos en algunas partes, palabras por palabras, porque es muy importante cuando vamos a través de la Biblia que entendamos verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros en nuestro estilo de enseñanza tratamos de hacer observaciones, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué. Luego hacemos la interpretación de lo que leemos, o sea, qué significa lo que estoy leyendo. Y luego la aplicación, cómo lo aplicamos hoy nosotros en nuestra vida, 2000 años o 3000 años o 4000 años después. Así que las observaciones son que la carta fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito, la fecha alrededor del año 65 después de Cristo. No se sabe mucho acerca de Tito. Pablo hace ligeras referencias de él en la carta a los Corintios. Fuera de eso, conocemos muy poco sobre Tito, excepto lo que podemos sacar de esta carta, de este libro. Evidentemente, Tito se convirtió al cristianismo por Pablo como Timoteo y lo llama su hijo amado, al igual que lo hacía con Timoteo. Hay una similitud entre las epístolas a Timoteo y esta a Tito. En ambas, Pablo está estableciendo orden dentro de las iglesias con respecto a los ancianos y varios de los demás oficios y funciones de los diferentes grupos dentro de la iglesia. De manera que las 2 cartas a Tito y esta a Timoteo son consideradas cartas pastorales, sentando las bases para el liderazgo de la iglesia. Ahora, con ese pequeño trasfondo, vamos directamente al libro donde Pablo se presenta de esta manera. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios. Bueno, la palabra siervo, la palabra griega para siervo que usa aquí es la palabra doulos en griego, la cual significa esclavo. En realidad es un título de humildad, pero a la vez es un título para sentirse orgulloso, porque ¿qué posición más grande o más importante puede tener alguien que ser siervo del Dios vivo y eterno, el creador? Hoy sabemos que estamos seguros que es el creador del universo. Y así es como se ve Pablo. Moisés también fue llamado siervo o esclavo de Dios, como muchos otros en el Antiguo Testamento. Así que Pablo comienza su carta dirigida a Tito declarándose a sí mismo como un esclavo de Dios, pero esclavo en el mejor sentido de la palabra, porque esta palabra griega, doulos, usada aquí, siervo o esclavo, se trata de una esclavitud por gusto o con gusto. En el tiempo de la esclavitud, en ese tiempo era de los romanos, pero esto es de acuerdo a la ley de los judíos, de acuerdo a las leyes de Dios, para los judíos, una vez que servías como esclavo por cierta cantidad de tiempo,
Una vez que cumplías con ese periodo de tiempo, podías quedar libre. Pero tenías la opción de continuar sirviendo a tu amo como agradecimiento porque te habían tratado bien, porque estabas cómodo, no te querías mover de allí, tu familia estaba cómoda. Entonces te convertías en un doulos, un siervo con gusto. Y la tradición era que iban al marco de la puerta y clavaban un clavo en el lóbulo del oído, así que de la oreja, y eso te catalogaba o te nombraba un siervo con gusto. O sea que Pablo era un siervo de Dios, pero con gusto, no por obligación. Entonces, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ok, sabemos que la palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolos. Si ustedes buscan en la concordancia el significado verdadero de la palabra apóstol, es enviado. Alguien que es enviado. En este caso, Pablo era un enviado de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles eran las calificaciones? ¿Qué te calificaba para ser un apóstol de Cristo Jesús? Debían haber sido elegidos por Cristo Jesús personalmente. Y eso implicaba el haber visto a Jesús personalmente. De manera que solo los 12 originales y Pablo, que vio a Jesús camino a Damasco, calificaban para ser llamados apóstoles de Cristo Jesús. Los demás apóstoles, la Biblia nombra a Timoteo como apóstol, nombra a Bernabé como apóstol, eran enviados de la iglesia. Un apóstol es un enviado de la iglesia. Hoy en día los llamamos misioneros. Así que Pablo, siervo de Dios, y voy a regresar para aclarar algo también que está en mi corazón, y no para crear controversias, porque en el Efesios capítulo 4 tenemos que dice, cuando está dando los diferentes ministerios dentro de la iglesia, dice primeramente apóstoles. Yo personalmente creo que si no tendríamos apóstoles, no tendríamos enviados, no tendríamos evangelio. ¿Cómo llegó el evangelio aquí? ¿Cayó del cielo? No, alguien fue enviado a predicarnos la palabra de Dios para que nosotros creamos. Vamos a la selva de Perú y compartimos ahí con clases de instituto bíblico con los nativos de ahí, de la selva de Perú, y después que terminamos las clases y todo, se para uno a agradecernos, gracias por esto, gracias por el libro que nos regalaron, y se para un viejito como de 80 y pico de años, dice, oigan ustedes, le dice a los demás pastores, nosotros tenemos que darle gracias a estos gringos que vinieron a predicarnos la palabra de Dios cuando nosotros éramos unos salvajes, que nos matábamos unos a otros. Y ahí me cayó a mí esto de los misioneros. Si no tenemos misioneros, si no tenemos enviados de la iglesia, no tenemos evangelio. Por eso, primeramente, esa es mi opinión. ¿Okay? Si quieren estar equivocados, piensen en otra cosa. Un chistecito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Dios, escribiendo a los escogidos de Dios, a los fieles, a los que buscan la verdad que es según la piedad. ¿Qué es piedad? Es ser como Dios. Es querer ser como Dios. En realidad le escribe a todos aquellos que buscan las cosas de Dios. ¿Estás buscando las cosas de Dios? Esta carta es para ti. El versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna.
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, entre ustedes y yo no sé dónde Dios prometió vida eterna antes que el mundo comience, y tampoco sé a quién le prometió. Pero dice que sí, le prometió, que lo prometió. Obviamente esa promesa la podía hacer alguien que existiera antes que el mundo comience. Solo Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Nada ni nadie estuvo antes de Dios. Ahora, esta palabra eterna, donde habla de la esperanza de la vida eterna, ahí también tenemos otra palabra griega que es importante y se la voy a dar porque es usada en otras partes de la Biblia, y es la palabra aionios, que es una edad con vida permanente. Es un tiempo continuo, sin principio ni fin, eternidad, eterno. Y es importante que reconozcamos esto porque esto es más que una vida, que una duración de vida. Es una calidad de vida. Y ahora van a ver por qué. Cuando el joven rico vino a Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Allí él estaba usando la misma palabra griega aionios, una vida permanente, continua. El joven sin duda había estado observando la vida de Jesús y vio que había una calidad de vida en Jesús que estaba por encima de todo y era distinta a la de toda la demás gente que él había conocido. Jesús tenía esa gloriosa calidad de vida, esa vida permanente, de manera que la pregunta del joven era con respecto a esa calidad de vida tanto como a la duración. Hermanos, Dios nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Y fue prometido por Jesús cuando le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? La vida eterna es una esperanza maravillosa para nosotros los cristianos. Una esperanza que ha sido confirmada por la resurrección de Cristo de la muerte. Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Hay una promesa en la Biblia para aquellos que creen en Cristo Jesús, que Dios le dará el don de la vida eterna. Por creer en Cristo Jesús recibimos vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en Jesús. De manera que es razonable asumir que esta promesa de vida eterna es una promesa válida. Si prestamos atención a la naturaleza, vemos que Dios ha creado en la naturaleza la misma esperanza de resurrección en los principios de la naturaleza. Por ejemplo, cuando sembramos
una semilla en la tierra, la semilla primero muere antes de entrar en una nueva vida, porque lo que sale de la tierra no es igual a lo que sembraste. Lo que sembraste fue una simple semilla y luego Dios le da el cuerpo que a Él le complace. Y de una semilla horrible, quizás, que se pudre, sale una flor preciosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de la resurrección de la muerte, sabemos que lo que fue sembrado en corrupción se levantará en incorrupción, lo que fue sembrado en debilidad será levantado en poder, lo que fue sembrado en deshonor será levantado en gloria, lo que fue sembrado como un cuerpo natural será levantado con un cuerpo espiritual. ¿Han prestado atención alguna vez a la metamorfosis de los animales? Por ejemplo, de la rana, de la mariposa. ¿Conocen la mariposa monarca? Esa mariposa preciosa de colores. Creo que cuando yo era chico, en Rosario les llamaban reloj o relojito, creo. No sé acá. Pero bueno, el proceso de la mariposa monarca comienza de millones de huevecitos o de huevecillos que pone la mariposa, de donde en aproximadamente 4 días, ahora, esto no lo inventé yo, lo encontré en Google, ¿ok? En aproximadamente 4 días, después emergen unas larvas u orugas. Esos gusanitos se alimentan de su cascarón y luego de la superficie de la hoja en donde estaba el huevo, al madurar la larva ya tiene cerca de 4 centímetros de largo y franjas de color negro y amarillo, naranja en el cuerpo, y se pasa devorando las hojas completas, las hojas enteras sin ninguna preocupación. Las larvas u orugas tienen un aparato bucal de tipo masticador, también tienen patitas cortas y unas glándulas que producen seda, la cual les sirve para tejer el capullo donde se transforman en ninfas o crisálidas. Ahora, es dentro del capullo donde las crisálidas llevan a cabo la metamorfosis. A lo largo de 2 semanas cambia de piel 5 veces, hasta que llega el tiempo determinado donde esta crisálida comienza a zarandearse con movimientos compulsivos hasta romper el capullo y comienza a despegar unas hermosas alas doradas con vivos negros y blancos que inmediatamente comienzan a mover y a levantar su vuelo. Ahora, lo que sucedió fue una metamorfosis en naturaleza. Es un cambio de cuerpo en el que la oruga, el gusano, cambió de su cuerpo de gusano a un estado de crisálida o insecto. Si uno toma el capullo durante el estado de gusano y lo pincha, salpican jugos. Pero de allí se forma esa maravillosa mariposa monarca, la cual a propósito tiene idénticas marcas que la mariposa que puso los huevos de los cuales nació la oruga. De manera que hubo un cambio de cuerpo por un cuerpo nuevo que está diseñado para un entorno completamente diferente. Ahora, es interesante porque cuando Dios hizo nuestros cuerpos, los diseñó para el entorno del planeta Tierra. Te olvidaste de decir eso, ¿no? ¿O no? ¿Lo dijiste? Los diseñó para que habitemos aquí en el planeta Tierra, para que habitemos en este ambiente terrestre.
No podemos habitar en otro planeta, solamente aquí. Y creo que es razonable creer que si Dios trajo la resurrección a una semilla para que sea una flor hermosa, y si Dios puede cambiar un gusano en una mariposa y darle un cuerpo adecuado para un entorno completamente o totalmente diferente, entonces Dios también puede darnos un cuerpo que está adecuado para un entorno totalmente diferente. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Así como nosotros hemos nacido con la imagen de la tierra y hemos sido terrenales, cuando estemos allá también tendremos la imagen de los cielos. Dios ha hecho este cuerpo y lo ha hecho adaptado para la tierra. Pero sabemos que cuando este tabernáculo terrenal, nuestro cuerpo se disuelva, tendremos un edificio de Dios, no hecho de manos, y que es eterno en los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La Biblia enseña que para los hijos de Dios no hay muerte, solo hay una metamorfosis, un cambio de cuerpo donde me mudo de esta carpa a una casa. Esa es la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos. Un cuerpo nuevo preparado para mí por el simple hecho de mi fe, por creer y confiar en Cristo Jesús. Qué maravilloso regalo y qué gloriosa esperanza que tenemos. Ahora, aparte de Jesús, no tenemos otra esperanza más que la vida, más allá de la vida, aparte de esos 60, 70, 80 o ahora hasta 90 años más o menos que vive la gente. Esa es la única esperanza. La triste realidad para los no creyentes es, y siento decirlo, vive como un animal y muere como un animal, sin esperanza. Y se acabó todo. Por eso digo, siento decirlo. Eso es todo lo que pueden mirar hacia adelante. Pablo dijo que si nuestra esperanza estuviera únicamente en este mundo, sería algo miserable. Si pensara que todo propósito de nuestro ser se cumpliera en esta vida y viera alrededor para ver lo mejor de Dios, yo también pensaría que sería algo miserable. Pero, ¿saben? Tengo una esperanza que me sostiene cuando las cosas están en mi contra o cuando estoy desanimado. Hay una esperanza que me guarda, que me guía, que me da fuerzas para seguir adelante. Y saben, la esperanza es vital. ¿Se han puesto a pensar nosotros la paz que tenemos porque sabemos de esa esperanza de vida eterna que tenemos? La esperanza es vital, es muy importante en la vida para seguir adelante. Y es asombroso cómo la esperanza puede hacerte seguir adelante. Ahora les voy a dar otra historia. ¿Han escuchado o han leído sobre esos experimentos que realizaron con las ratas en Noruega, donde se han sacado conclusiones muy interesantes? Dice que unos científicos tomaron ratas y las pusieron en tanques o tinas de agua y constantemente las rociaban para que no se pudieran dar vuelta y flotar en su espalda. Al no poder flotar, las ratas se ahogaban en unos 17 minutos.
Luego, con otro grupo de ratas, cuando ya estaban a punto de ahogarse, tomaban algunas de las ratas, las sacaban de la tina de agua, las regresaban a sus jaulas, las alimentaban y las dejaban vivir de manera normal nuevamente. Y más tarde, cuando ya habían recobrado totalmente su salud, las ponían nuevamente en las tinas de aguas bajo las mismas condiciones, y estas ratas que realizaron los experimentos, estas ratas que eran capaces de durar solo por 17 minutos, ahora eran capaces de sobrevivir por 37 horas. Los psicólogos y científicos que realizaron los experimentos atribuyen esto al hecho de que las ratas experimentaron una experiencia de salvación. Esto es, que fueron salvadas cuando casi estaban ahogadas, así que luego cuando las volvieron a poner en el agua, esperaban ser salvadas nuevamente. De manera que continuaron vivas, no por solo 17 minutos, sino por 37 horas. La esperanza hace mucha diferencia. Y qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. Esa esperanza de vida eterna hecha por Dios en Cristo Jesús. Además, la promesa de Dios es algo seguro. Pablo dice, Dios quien no miente. La palabra de Dios que no falla. Dios no miente. La palabra de Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna y por lo tanto vivimos con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos ha prometido desde antes que el mundo comience. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. A su debido tiempo. El tiempo lo puso Dios. Solo Él sabía cuándo. Ahora, el plan de redención existía antes que el mundo fuese, porque Dios sabe todas las cosas. No me pregunten por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a caer. Eso no sé. Yo no conozco todos los planes del Señor y Dios me dijo que no conocería sus caminos. Mis caminos no son tus caminos, dijo Dios. Mis caminos están más allá de lo que tú puedes hallar. Así que por sus propósitos y por sus razones, Dios creó al hombre sabiendo que el hombre caería, sabiendo que el hombre fallaría. Pero Dios también predestinó el método de la redención, prometiendo enviar a su Hijo para revelar su amor, para que aquellos que creyeran en Él pudieran tener la esperanza de la vida eterna a través de Él. Y a su debido tiempo, el tiempo le dio la razón a Dios en este aspecto. En otros muchos aspectos todavía estamos sin poder ver el resultado, pero con respecto a la naturaleza eterna de Dios, Él está fuera de la continuidad del tiempo. De manera que Dios ve todo el espectro de tiempo con solo un vistazo, con una mirada. Él ve el comienzo y el fin con una simple mirada. De manera que donde Dios está no es 6.000 años atrás o 2.000 años hacia adelante. Dios ve todo como ahora. Él ve el panorama completo. Él ve la figura completa de una mirada. Nosotros, dentro de la continuidad del tiempo, vemos las cosas a medida que van pasando. Pero Dios ve todo de una mirada.
De manera que ese plan de vida eterna, el plan de la redención, existe desde antes que el mundo comience, pero a su debido tiempo Dios lo dio a conocer al hombre. Pablo dijo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Predicar es anunciar. A Pablo Dios le encomendó por mandato anunciar, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Déjame decirte que a vos también el Señor te manda a hacer lo mismo. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Verdadero hijo, dice, en la común fe. Y al igual que la carta a Timoteo, Pablo habla de la gracia junto con la misericordia y la paz. Pero en la mayoría de sus cartas, en su saludo normal era gracia y paz. ¿Sí han notado eso, no? Hay una gran diferencia entre la gracia y la misericordia. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Por ser pecadores nos merecemos la muerte, pero por la misericordia de Dios nos perdona el pecado. Gracia significa recibir lo que no merecemos. Bueno, sabemos que por pecar nos merecemos la muerte. Dios por su misericordia nos perdona el pecado. Pero no solo nos perdona, sino que también nos da vida eterna y el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros. Eso es gracia. Recibir un regalo, recibir un favor que no nos merecemos. Es un regalo inmerecido. Ahora, luego dice paz. Cuando conozco la gracia de Dios y la misericordia de Dios, eso me da paz. Eso produce la paz en nosotros. Por eso Pablo dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí hay algo también que por último quiero mostrarles en el versículo 4, al leer como dice aquí, Señor Jesucristo. Bueno, la palabra Señor en griego es kurios, lo cual es un título, no es un nombre. Señor no es su nombre. Jesucristo no es su apellido. Señor es su nombre. Mucha gente, como les dije, piensa que es, Señor es su título. Mucha gente piensa que es su nombre. En realidad es un título que nos habla acerca de la relación. Porque si Él es el Señor o Él es mi Señor, entonces significa que nosotros somos sus siervos. Al llamarle Señor, me estoy declarando a mí mismo como su siervo, como su esclavo. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Eso es inconsistente. Él dijo, muchos vendrán a mí en ese día diciendo Señor, Señor, pero yo les diré, nunca les conocí. Mucha gente usa ese título como un nombre y por eso realmente no comprenden lo que significa el título. Así que el Señor es su título. Su nombre es Jesús. ¿Recuerdan? El ángel le dijo a José, y llamarán su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está en San Mateo capítulo 1, versículo 21. O sea que su nombre es Jesús. Ahora, la raíz de la palabra Jesús es la palabra hebrea Yahshua. Yahshua.
Ya por Dios, Shua por salvación. El ángel le dijo a José, porque él salvará a su pueblo. Bueno, Yahshua, Jesús, para nosotros en español, es nuestro Dios Salvador. Ahora, Cristo es su misión. Él era el Mesías, el Salvador. Esa era su misión. Su nombre es Jesús. Su título para nosotros es Señor. Por esa razón, a mí no estoy muy contento como lo nombra la Biblia, la versión Reina Valera, Jesucristo. A mí me gusta más cuando digo o cuando decimos el Señor Cristo Jesús. Porque cuando decimos Jesucristo completo, como que no entendemos el significado de su nombre y su título y su misión. Amén. Así que Él es el Señor Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra con esta gente, Señor, con tu pueblo. Gracias por la atención de ellos. Y Señor, ahora que podamos compartir este tiempo de comunión juntos, podamos continuar con esta conferencia, Señor, que sea de acuerdo a tu agrado. Lo hacemos para glorificarte a ti, para edificar el cuerpo de Cristo y para crear un hambre en el cuerpo de Cristo por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Sergio.